El 10 de abril de 2022 se celebrará la votación para ratificarle el mandato a López. Sus fans más abyectos promueven ir a votar, por supuesto. Hasta falsificaron firmas e hicieron firmar a los muertos para que esa votación se realice. Entre los sedicentes opositores a López, las opiniones se dividen entre quienes dicen que hay que ir a votar y quienes dicen que no. Pero la gran mayoría de los argumentos de un bando y otro son una sarta de falacias y mentiras. Comencemos con los argumentos en favor de ir a la votación, para, dicen, revocarle el mandato a López. El principal argumento de este bando es que si no se le revoca el mandato, López terminará por destruir al país y después ya nada se podrá hacer. Es el mismo argumento chantajista que se usó en 2020 para pedirle a López hiciera el favor de renunciar. Este argumento es una falacia por dos razones, una de principios y otra de orden de táctica política. La revocación de mandato es un derecho político que, en primer lugar, han reconocido naciones de larga tradición democrática como Suiza, Canadá o Estados Unidos. Por ejemplo, en 2003, los electores en una misma votación le revocaron el mandato al gobernador de California, Gray Davis, y eligieron en su lugar a Arnold Schwarzenegger. La reforma a la Constitución de México de 2019, que reconoció el derecho a la revocación de los gobernantes, iba en el mismo sentido democrático, aunque tenía un defecto. No preveía que en el mismo acto de revocación se eligiera al presidente sustituto, o sea, un mecanismo similar al de California. Pese a este gran defecto, esa reforma era aceptable. La intención de Morena no era ampliar la democracia, sino repetir las consultas propagandísticas sin valor legal que López hizo cuando fue jefe de gobierno de la capital del país, como parte de una campaña por la presidencia de la República. Pero para lograr la mayoría calificada necesaria para reformar la Constitución, Morena debió ceder ante las exigencias de los legisladores de los partidos disque opositores. Se trataba del derecho a revocar, si una mayoría así lo decidía, no a ratificar en su puesto al presidente. Ni el gobierno, ni los legisladores, ni los partidos podían solicitar la consulta para la revocación, ni promoverla, solo los ciudadanos. En 2020, según un artículo transitorio de la reforma constitucional, debía aprobarse una ley que reglamentara la revocación de mandato. Morena no presentó ninguna iniciativa de ley. ¿Por qué? Porque temía perder en una consulta de revocación. Según las encuestas, a mediados de ese año, por primera vez, eran más los ciudadanos que reprobaban la gestión de López que aquellos que la aprobaban. Cuando en 2021 repuntó la popularidad de López, Morena presentó y aprobó una ley que viola la Constitución, al convertir la consulta de revocación en una de ratificación. Por eso legisladores del PAN presentaron una controversia constitucional. Tan es una violación de la Constitución que 7 de los 11 ministros de la Suprema Corte votaron a favor de quitar de la pregunta la parte que se refiere a la ratificación de mandato. La pregunta quedó como López quería, porque para echarla abajo se necesitaban 8 de los 11 votos, según dispone el artículo 105 de la Constitución. Entonces, ya de entrada, acudir a la votación de ratificación de mandato es avalar que con leyes secundarias se viole la Constitución, que es lo que Morena ha venido haciendo desde 2018. Pero además está la consideración táctica, la de la correlación de fuerzas. Pese a los escándalos de corrupción, López sigue contando con el apoyo de una amplia mayoría, y nada indica que eso vaya a cambiar de aquí al 10 de abril. Entonces, convocar a votar como si fuera altamente probable revocar a López es engañar, es mentir. Los argumentos del lado contrario son igualmente un montón de falacias y además de mentiras. Por ejemplo,
Escuchemos un fragmento de un audio del analista económico y columnista de Reforma, Jorge Suárez. ¿Por qué creemos que eso puede pasar? Porque ya pasó. Pasó en Venezuela. O sea, Chávez, cuando hizo el proceso de revocación, lo perdió, pero después desconoció el resultado. ¿Creen de veras que López Obrador va a reconocer una derrota? O sea, ¿en qué mundo viven? En primer lugar, Chávez no convocó al referéndum revocatorio de 2004, lo hizo la oposición. En segundo lugar, Chávez no perdió esa votación, la ganó. En tercer lugar, Chávez no desconoció el resultado que le fue favorable, lo reconoció. Además, el argumento de que no hay que ir a votar porque López y Morena jamás reconocerán una derrota es ridículo. En esa lógica, nunca habría que acudir a ninguna votación porque Morena y López jamás reconocerán una derrota. El siguiente argumento de los señores de Sí al Socialismo, en boca del ex consejero presidente del IFE, Luis Carlos Ugalde, no puede ser más patético. Más allá del resultado de si gana o no gana, el hecho es que estos ejercicios polarizan. Y claramente López Obrador requiere y requerirá por el resto de sus días la polarización. En esta lógica, para evitar la polarización del país, no habría que hacer nada que molestara a López. Habría que rendirse ante él. Frente a un gobernante que polariza, solo queda resistir o rendirse. Es como si una nación invadiera a otra. ¿Cómo la nación invadida podría impedir la guerra o detenerla? Pues rindiéndose. Entonces, ¿qué hacer? Pues no queda otra que boicotear la farsa del 10 de abril, como se hizo con la farsa de agosto de 2021. Desde inicios de 2020 fuimos enérgicos promotores de la revocación. Sí se hacía en los términos de la Constitución, no de la ley secundaria que la viola. Por cuestión de principios no hay que avalar la violación de la Constitución, la violación del principio de legalidad.